Bueno, vamos a empezar entonces a ver ahora lo que vendría siendo la miología de miembro superior, en este caso, mitología griega. Ah, claro, porque miología, mitología van relacionados, van muy correlacionados esos temas. Bien, nosotros acá en las diferentes diapositivas que tenemos, ¿sí? Vamos a tener que hay origen, inserción, ¿sí? E inervación. Esto, ¿sí? Tienen que agarrar las diapositivas y tratar de estudiarlo. Esto al mismo tiempo les va a ayudar mucho para poder repasar lo que vendría siendo hueso. Ya que, por ejemplo, si yo agarro acá este músculo que es el músculo infraespinoso. El músculo infraespinoso se origina de la fosa infraespinosa, justamente, de la escápula, y después va a estar insertándose en la carilla media del troquíter, ¿ok? Que pertenece al hueso del húmero. Entonces, ustedes ahí, si ustedes ya vieron hueso, ustedes se les van a hacer más fácil poder relacionar y correlacionar ambos, inserción y origen. Además, también tienen que saberse la inervación del músculo porque es importante, pero no es como que, uff, se lo van a preguntar a todo del todo en un parcial o final, pero sí les pueden llegar a preguntar más que todo nervios un poco más importantes, como por ejemplo el nervio circunflejo, ¿sí? Que son un nervio que ya uno más o menos conoce, pero por ejemplo este supraescapular o nacidos del plexo braquial, o sea, eso no les van a preguntar así, sino justamente nervios que tengan algo puntualmente importante. Bien, este se vendría siendo el músculo deltoides que inicia en el borde anterior de la clavícula, pase por todo el borde de el esternón y después está insertándose en lo que vendría siendo el cartílago de las últimas seis, de las últimas, no, de las costillas flotantes. Todos se van a estar insertando en lo que vendría siendo la corredera bicipital, en el labio externo, ¿sí? Bien. Después vamos a tener el pectoral menor, que va a estar en la tercera, cuarta y quinta costilla y va a llegar entonces a la base de lo que vendría siendo la prófisis coracoide. Vamos a tener otro músculo que es el músculo subclavio que está insertándose en la primera costilla y después en la cara inferior de la clavícula. En el hueso subescapular vamos a tener el músculo subescapular insertándose en toda la fosa anterior, ¿sí? Donde justamente sabemos que en la fosa subescapular vamos a tener tres impresiones, que es donde se va a estar originando este músculo y todo el músculo va a estar originándose justamente de lo que vendría siendo el troquíneo. El músculo infraespinoso y supraespinoso, sí, vamos a tener que el infra se va a estar insertando en toda la fosa infraespinosa y luego se va a estar insertando en lo que vendrá haciendo en la parte media externa del troquíter y el supraespinoso va a estar insertándose entonces en toda la fosa hasta la parte anterior del troquíter. Además, recordemos que los redondos mayor y menor van a estar. El redondo menor se va a estar insertando hacia posterior de lo que vendría siendo el troquíter y el redondo mayor va a estar hacia anterior, insertándose en la parte interna de la corredera bicipital. Entonces sería en el labio interno. Acuérdense que la corredera bicipital tiene labio interno y externo, ¿sí? Bien. El músculo deltoides va a tener tres partes, ¿sí? O tres fascículos también pueden decirlo así. El deltoides anterior, medio y posterior. Ambos no. Los tres van a estar originándose desde la parte del borde anterior de la clavícula, bordeando, ¿sí? Todo ese borde de la clavícula hasta llegar a la extremidad externa de la clavícula y luego entra en contacto con lo que vendría siendo la apófisis acromial, que la apófisis acromial más o menos va a estar llegando hasta la parte de la espina. Todo ello se va a estar originando por encima de la vena deltoidea del húmero. O sea, nosotros ya sabemos que el músculo deltoide está entonces por arriba de la impresión B deltoidea. La impresión B deltoidea, recordando lo del hueso, sería una B invertida. Bien, hay dos músculos que no se mencionan porque pertenecen a la parte del omóplato, más no significan que tengan que mencionarlos en miembro superior con respecto a la miología, que vendrían siendo el romboide menor y el romboide mayor, que ambos se están originando en el borde interno, ¿sí? O borde vertebral. No se mencionan acá puntualmente miembro superior, pero por ahí para que lo tengan en cuenta, ¿no? Por duda ahí de alguna pregunta tipo profesor. Después vamos a tener que el ángulo superior se va a estar originando lo que vendría siendo el músculo elevador de la escápula, y así más o menos se verían todos juntos. No creo que se lo pregunten de forma disociada, ¿no? Como que le pregunten uno por uno, sino que se los pregunten por grupo muscular. Hay una guía que está en el Drive
que justamente está dividido, ¿sí?, por grupos musculares. Así es como se lo tendrían que aprender en el momento que tengan que decírselo al profesor. Esto es más que todo para que ustedes les sirva de repaso, para que ustedes lo puedan seguir usando como método de preparación, ¿ok? Para que tengan que identificarlo, porque los otros tienen colores, y en cambio estos no tienen colores, entonces tienen como que más o menos tratar de discernir a ver cuál es cuál. Bien, vamos con los que vendrían siendo el músculo del brazo, que son bíceps braquial, coracobraquial, braquial anterior y tríceps braquial. Ahora nosotros vamos a tener acá lo que vendría siendo el músculo bíceps braquial, en el cual se va a estar originando de la tuberosidad bicipital del hueso del radio, y también va a tener una expansión aponeurótica, justamente que nace de este mismo tendón, del tendón del bíceps braquial, que lo que hace es ir justamente hacia parte del cúbito, ¿sí? Hacia la tuberosidad del cúbito. Bien. Una vez entonces que yo comienzo a hablar de mi tendón, yo digo que el músculo bíceps braquial tiene un vientre y que se va a estar dividiendo en dos cabezas. Una cabeza larga, la cabeza larga, y la cabeza corta. La cabeza larga va a estar pasando por la corredera bicipital y luego va a ir a meterse justamente por lo que vendrá siendo la articulación del húmero, ¿sí? O glenohumeral, y después llegando a insertarse en la parte del tubérculo supraglenoideo. La cabeza corta lo que va a hacer es que directamente va a estar insertándose en el vértice de lo que vendría siendo la apófisis coracoide. Si yo tengo que retirar ese músculo bíceps braquial, me voy a conseguir a lo que vendría siendo el músculo coracobraquial. El músculo coracobraquial también está en la parte de lo que vendría siendo el vértice de la apófisis coracoide hasta la mitad. ¿Sí? La mitad, le pueden decir las tres cuartas, la mitad del cuerpo, o a media del cuerpo, o a dos partes, a las dos cuartas partes del hueso del húmero. Me pueden decir como ustedes quieran, pero con tal de que digan la mitad, está perfecto. La mitad del cuerpo del húmero vamos a tener inserción del músculo coracobraquial. Sí es importante que digan que en el borde anterointerno, si lo mencionan mejor. Y después vamos a tener el músculo braquial anterior, perdón, que el músculo braquial anterior, acuérdense, está la B deltoidea, que es una B invertida, que por debajo de la B vamos a tener entonces la inserción del músculo braquial anterior, y por arriba vamos a tener justamente la inserción del músculo deltoides, ¿sí? Y entonces ahí yo completaría mis dos inserciones. Ahora, por debajo de la B deltoidea tengo el inicio del braquial anterior, y llegando entonces hasta lo que vendría siendo la tuberosidad anterior del cúbito. Nosotros vamos a tener entonces lo que vendría siendo acá. Algo importante de los músculos que sí se menciona es que el músculo bíceps va a generar dos canales. El canal bicipital interno y el canal bicipital externo. Canal bicipital interno y canal bicipital externo. ¿Ok? Ahí más o menos. Bien, el canal bicipital interno, ¿sí?, generado por justamente uno de los vientres del músculo bíceps braquial y también consigo al músculo redondo menor, vamos a tener que pasar por ese canal lo que vendría siendo el nervio mediano y la arteria humeral. Por parte de lo que vendría siendo el canal bicipital externo, lo que va a estar pasando es el nervio radial, ¿sí? Bien. Hasta ahí estamos perfectos con esos canales, que son súper importantes saberlo. Ahora, por acá vamos a tener el músculo coracobraquial, que va a estar pasando el nervio músculo cutáneo, ¿sí? Atravesándolo, lo perfora literalmente, y ese canal que se forma se llama canal de Caseus, ¿ok? Canal de Caseus. Bien, este mismo nervio músculo cutáneo lo que hace es pasar por encima, ¿ok?, de lo que vendría siendo el músculo braquial anterior, y al mismo tiempo por debajo, ¿sí?, de lo que vendría siendo el músculo bíceps braquial. Ahora, el tríceps es un músculo que tiene tres porciones, justamente, que lo que va a tener una porción larga, un vasto externo y un vasto interno. La porción larga, una vez que yo tengo el origen, el origen del tendón, ¿sí?, que vendría siendo de la apófisis olecraniana, yo voy a tener que esa porción larga justamente va a estar llegando hasta el tubérculo infraglenoideo. Después del vasto externo y el vasto interno van a estar en división con lo que vendría siendo el canal de torsión del húmero. El canal de torsión del húmero, nosotros sabemos que es un canal que hace así, y por dentro de ese canal va a estar pasando justamente lo que vendría siendo una arteria y un nervio, que sería la arteria humeral profunda y el nervio radial, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Por encima de ese canal va a estar pasando entonces lo que vendría siendo el vasto externo, y por debajo se va a estar insertando lo que vendría siendo el vasto interno.
Bien, así más o menos lo que se vería, la inserción por arriba del canal de torsión. Hay un triángulo que es importante, que se genera justamente por la aponeurosis, que es el triángulo subclavicular, que ese triángulo es generado, ¿sí? Porque hay una aponeurosis entre los músculos, el músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor. Justamente aquí podemos ver el músculo pectoral mayor cortado y el músculo pectoral menor que se ve ahí en trasfondo. Esta aponeurosis pertenece puntualmente al músculo pectoral mayor, pero uno no le dice así, sino que uno le dice aponeurosis de los pectorales, ¿ok? Y que justamente ahí está ese triángulo, el triángulo subescapular, por donde va a estar entonces vaciándose lo que vendría siendo la vena cefálica. Bien, la región axilar. Esto es como de memoria esta región porque es una región que justamente es tangente, ¿sí? O mejor dicho, puede ser tangente o no, dependiendo. Si tiene elementos, no es tangente. Si no tiene elementos, no es tangente. Si tiene elementos, es tangente, ¿ok? Pero acá nosotros puntualmente nos tenemos que aprender las regiones con respecto hacia anterior, pectoral mayor, menor y aponeurosis clavito pectoral, interno, músculo serrato mayor, parrilla costal, posterior, músculo subescapular, redondo mayor, dorsal ancho, externo, músculo coracobraquial, porción corta del bíceps, vértice, parte media de la clavícula, parte posterior de la primera costilla, eh, hacia externo de ese mismo vértice vamos a tener la coracoide, o sea, la apófisis coracoide y además el ligamento coracoclavicular. Y en la base, puntualmente va a ser hacia anterior el borde inferior del pectoral mayor, hacia posterior el borde inferior del dorsal ancho y redondo mayor, hacia interno vamos a tener la pared torácica y hacia externo el brazo en conjunto. Y eso haría más o menos una especie de pirámide con vértice y base abierta. ¿Ok? Más o menos. Lo puntualmente sería por debajo de la axila que se viera algo así. ¿Sí? Bien. ¿Qué sería esto? Que esto acá se superentiende y es bellísimo, hermoso. Bueno, vamos a poner uno más lindo. Nosotros acá justamente vamos a tener lo que vendría siendo la región axilar y que acá vamos a ver qué pasa entonces. El parte de los nervios, ¿sí? Los más importantes, nervio mediano, el nervio cubital, el nervio radial, ¿sí? Vamos a tener que pasar las arterias, la arteria axilar, vamos a tener las venas también, ¿sí? Las venas axilares. Bien. Triángulos y cuadriláteros que son súper, hiper, mega importantes que lo preguntan. Vamos a tener que, primero, son tres. Triángulo, húmero, perdón, triángulo. Cuadrilátero, húmero tricipital, triángulo homotricipital y triángulo húmero tricipital. Ok, esto sería así. Húmero tricipital, cuadrilátero. Homo tricipital, triángulo. Y ahora, el húmero tricipital, Abelino Gutiérrez. ¿Ok? Bien. Ahora, yo tengo que describir los bordes, ¿sí? De cada uno de los, o sea, yo tengo que describir como las regiones de cada uno, ¿ok? Que en este caso sería, para el caso del húmero tricipital, voy a tener el borde inferior del redondo menor, el borde externo de la porción larga del músculo tríceps braquial, el borde anterointerno del hueso húmero, el borde superior del músculo redondo mayor, el triángulo homotricipital, vamos a tener que el músculo redondo menor es el borde inferior del músculo redondo menor, perdón, el borde interno de la porción larga del músculo tríceps braquial y el borde superior del músculo redondo mayor. Ahora, del húmero tricipital o Abelino Gutiérrez, el borde inferior del músculo redondo mayor, el borde externo de la porción larga del músculo tríceps braquial y del borde anterior interno del hueso húmero. Ya, porque iba a decir tricipital. Y se me iba a salir tricipital, porque el húmero tricipital se sale cada tanto. Esto les puede llegar a salir en el parcial, si es que les toca un pinche o algo, de una vena cefálica, ¿sí? Traten de ubicarse siempre en el preparado, qué músculos ven, cuáles no ven. En este caso, esto es una porción de un músculo braquial. Este es el pectoral mayor, el deltoide. Por acá puedo ver el triángulo, ¿sí? O la región